Okay, welcome back to the second half of our class. Bienvenidos a la segunda parte de la clase. I enjoyed the first half. Disfruté la primera parte. I hope you did also. Espero que ustedes también. I'm enjoying our time together in the Bible. Disfruto nuestro tiempo juntos en la Biblia. Are you? ¿Ustedes lo están? Sí, totalmente. Okay, so Bien. we went to Job chapter 1, verse 6. That's where we left off. Estuvimos ahí en Job 1:6. We were talking about Estuvimos Satan. We were talking about Satan, that he came along with the yeah. Just one. Okay. That he presented himself along with the sons of God. que él y los hijos de Dios se acercaron ahí a Dios. Okay. How many of you, for the sake of time, really, we are behind. How many of you, ¿Cuántos de ustedes? I think when I was doing that, I really just hurt myself. How many of you are familiar with the story of Job? ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la historia de Job? Somewhat familiar. Okay, Sí. so good. Bien. All right. So in everything that we've discussed about Satan and about the angels up until this point, Y hasta este punto todo lo que se está hablando, and we made the point that e hicimos un punto, Satan or Lucifer, Lucifer he had everything in heaven. tenía todo en el cielo. He had everything, right? Lo tenía todo en el cielo, ¿verdad? Okay. Bien. Now we're here with Job, Ahora estamos aquí en Job. and Job was a very rich man Y Job era un hombre rico where he lived, donde él vivía. and it lists the things that Job had. Y muestra cosas de lo que él tenía. He had wealth, he had family, he had possessions, Tenía posesiones, tenía salud, tenía familia. and that Job lost everything. Y Job perdió todo. The one thing that Job didn't lose, Pero la única cosa que Job no perdió, and it wasn't really a possession, y no fue realmente una posesión, but he didn't lose his wife. pero no perdió a su esposa. So we're going to just jump right to the point because we're all familiar with this story of Job. Así que voy a saltarme los puntos porque estamos familiarizados con Job. But remember that Satan showed up. Pero ¿se acuerdan cuando Satanás apareció? And I guess we're going to have to just look at this one second. In verse 7 of the book of Job, the chapter 1, Y vamos a verlo esto por un instante en Job 1:7. and the Lord said to Satan, "From where did you come from?" Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde venís? So Satan answered the Lord and said, "From going to and fro in the earth and walking back and forth on it." Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? that there is none like him on the earth, Que no hay otro como él en la tierra, and blameless and an upright man, varón perfecto one who fears God and shuns evil." y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? So now he said these words. This is God's testimony. This is God's testimony of his guy, Job. Así que lo que estamos viendo acá prácticamente es el testimonio de Dios frente a su hijo Job. These are the eternal words of God's testimony for Job. Estos son palabras eternas de las cuales Dios está testificando a favor de Job. Deborah, Débora, God's got the same testimony for you. Dios tiene el mismo testimonio acerca de vos. Geronimo, Jerónimo, God's got the same testimony about you. Dios tiene el mismo testimonio acerca de vos. Daniel, God's got the same testimony about you. Daniel, lo mismo, tenés el mismo testimonio acerca de Dios. Jimmy, he's got the same testimony about you. Jimmy, por lo consiguiente, tenés el mismo testimonio que Dios. For all of you born again believers watching us on the internet,
God's got the same testimony for you. Y para todos aquellos nacidos de nuevo que nos están observando por el internet, también Dios tiene el mismo testimonio para ustedes. So when we were kids growing up, Entonces, cuando nosotros somos chicos creciendo, if you took a stick off the si, ground si vos tomás una astilla, una madera, and you put it on your shoulder y lo pones en tu hombro, like that, así, then that's the dare for someone to knock it off. eso es como colocar algo que le importe. And if they knocked it off your shoulder, Y if they knocked this off of your shoulder, si vos simplemente tirás esto de tu hombro, that means you're getting ready to fight. significa que vos estás listo para pelear. So you put a stick up there, Si pones una madera en tu hombro and you already really know who it is you want to fight. y vos ya sabes con quién vas a pelear, If that person comes up and knocks the stick off of your shoulder, y si esa persona viene y te tira esa astilla de tu hombro, then the fight is on. entonces la batalla está empezando. When God gave these words to Satan about Job, Cuando Dios le dijo estas palabras a Satanás acerca de Job, it was like God put the stick on Job's shoulder, es como que si Dios hubiera puesto esta madera en el hombro de Job, and Satan was more than willing to knock it off. y Satanás estaba muy dispuesto a tirar esa astilla. And then we get to see what Satan did to Job. Y después vemos lo que Satanás le hizo a Job. And God told Satan, you can do everything you want, Y Dios le dijo a Satanás, puedes hacer lo que quieras, you just can't kill him. solo no lo mates. Alright, so after Satan finishes doing all the evil things to Job, Y después de que Satanás haya hecho todo lo que hizo con Job, then what did Mrs. Job say to him? ¿qué es lo que él se perdió? What did his wife say to him? ¿Qué es lo que se escribe acerca de Job? It's in chapter 1, verse 9. Then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. What verse is that? Verse 9. Chapter 2, verse 9. Job chapter 2, verse 9. En el verso 2, verso 9, Curse God and die. maldice, entonces le dijo a la mujer, aún así retienes tu integridad, maldice Dios y muérete. This is what his wife said to him. Eso es lo que la esposa le dijo a él. Look at chapter 1 of Job and verse 11. Mira en el capítulo 1, verso 11. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. This is Satan talking to God. Esto es Satanás hablándole a Dios. He's saying, surely he will curse you to your face. De seguro él te va a blasfemar si le quitas estas cosas. It's funny how Satan Es gracioso como Satanás is using the same words that God used. está usando las mismas palabras que Dios usó. You remember when God spoke to Adam, ¿Se acuerdan cuando Dios habló a Adán? and when he told him that thou shalt not eat of the tree of the knowledge of the fruit of good and evil? Que no comiese del The árbol, tree of good and evil, I'm sorry. que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. Remember when he said that? ¿Recuerdan cuando él lo dijo? He said that when you do, or when you do, Y dice que cuando lo hicieres, you shall surely die. de seguro morirás. God said that in the book of Genesis. Dios lo dijo ahí en el libro de Génesis. And now look at Satan, who's already said his 5 I wills. Y mira a Satanás después de haber dicho estas that I 5 will be yo just seré, like the Most High. que yo seré como el más altísimo Dios. Now he's telling God who created him Ahora le está diciendo a Dios, quien le creó, that something will surely happen. que de lo seguro que va a suceder. And now we see the wife of Job Ahora vemos a la esposa de Job saying, curse God and die. diciendo, maldice a Dios y muérete. That's amazing. Eso es increíble. I mean, really, it is amazing. Y en realidad esto es increíble. But Job didn't do that. Pero Job no hizo esto. The point is, El punto es, in the end of this story, al final de la historia, Satan finds out that Job has something with God that he doesn't have. Satanás se da cuenta de que
Job tiene algo que él no tiene and we also have it. y nosotros también lo tenemos. We have a relationship Tenemos relación and we have faithfulness to God. y tenemos la fidelidad de Dios. Satan doesn't believe that we have it. Satanás no cree que lo tenemos. He doesn't know what the Father and the Son have. No sabe lo que el Padre y el Hijo tienen, But he should know pero lo que sí sabe, because he was right there in heaven with them. porque Él estuvo allí en el cielo con Él, He witnessed the relationship of the Trinity. fue testigo de la relación que tuvo la Trinidad. But remember when we finished out the first part of our class, ¿Se acuerdan cuando recién acabamos de concluir la primera clase and I said that Satan is a dummy, y les dije que Satanás era un tonto and I said that Satan is a knucklehead, y que Satanás era un cabeza de nuez? Satan doesn't know that he's being used by God to test us. Satanás ni siquiera se dio cuenta que era usado por Dios para probarnos. He's just not aware of it. Ni siquiera se dio cuenta de eso. So in one way to answer your question, Deborah, Entonces, por un lado, para responderte, Débora, Satan was created with a purpose. Satanás fue creado con un propósito. His first purpose was to be the chief musician. Su primer propósito fue el crear de que él fuera el músico principal. But now that he's no longer serving that person, Pero- that purpose, Pero ya que no está sirviendo para ese propósito, he's still serving the purpose of God to God's Lord. aún así sigue teniendo el propósito para Dios. Does everyone get that? ¿Me deja entender con eso? It's a way to laugh at Satan. It's a way to laugh at Satan, really. Es una forma de reírse de Satanás. Okay, we have to move on. Tenemos que continuar. All right, Bien, Word of God. la palabra de Dios. Put a new heading down, the Word of God. Pueden colocar como un gran título allí, la palabra de Dios. And we had a lot of questions during our break about Satan and the angels. You know, you guys have more questions. I mean, I'll be happy to take those questions anytime after class or whenever you want to talk about it. Y sé que durante el break tuvimos muchísimas preguntas acerca de Satanás, pero creo que no vamos a poder finalizar con todas esas preguntas. It's a very, very interesting subject. Pero es un tema muy interesante. Okay, the Word of God. Entonces, la palabra de Dios. I also feel like we talked about some of this also. Siento que también hemos hablado de esto. But the Word of God existed Pero la palabra de Dios existe before man ever existed. antes de que el hombre existiera. Before man ever existed or was created, Antes de que el hombre o el ser humano sea creado, the Word of God existed. la palabra de Dios existió o existe. Does anyone know what the Word of God is called? ¿Saben cómo se llama la palabra de Dios? The Word of God is called Christ Jesus. La palabra de Dios es llamado el Cristo. John chapter 1, verse 1. Juan 1:1. Is that music too loud? Is it okay? ¿Está bien la música fuerte o...? Okay. All right. I think we're okay. Creo que estamos bien. So the Word of God is called Christ Jesus. That's in John 1:1. Así que la palabra de Dios es llamado el Cristo en Juan 1:1. And then we read that the first Word of God was spoken in the book of Genesis. Y también vemos la palabra de Dios mencionada en el libro de Génesis, Chapter 1, verse 3. capítulo 1, verso 3. And those two words was what? God said. Y esas palabras fueron, ¿qué? Dios, Who is he speaking to? ¿quién está hablando a quién? When God was speaking things into existence, who is he speaking to? Cuando Dios estaba hablando a cosas, a existencia, ¿a quién lo estaba hablando? ¿O a quién se dirigía? The Trinity. Speaking to the Trinity. Hablando a la Trinidad. Those things that he spoke to
to the Trinity, Esas palabras se estaban refiriendo a la Trinidad those things were manifested. y esas cosas fueron manifestadas. When those things were being manifested, Cuando esas cosas fueron manifestadas, we said that the angels were witness to it, dijimos que los ángeles eran testigos and they sang. y cantaron. Amazing. Amén. Asombroso. When was the first time that God actually spoke to man? ¿Y cuándo fue la primera vez que Dios habló al hombre? When was the first time that God actually spoke to man? ¿Cuándo fue la vez que Dios habló al hombre? Spoke to Adam. Habló a Adán. Come on, Bible college students. Vamos, estudiantes del Instituto Bíblico. Chapter 2, verse 16. Capítulo 2, verso 16. Giving him the instruction. Dándole instrucción. So what's the point? ¿Cuál es el punto entonces? The point is that God is speaking El punto es que Dios está hablando when the Bible still is not in existence. cuando la Biblia ni siquiera estaba en existencia. God is speaking, but the Bible doesn't exist yet. Dios estaba hablando, pero la Biblia no existía aún. Now, after God spoke to Adam, Y después de que Dios habló a Adán, and then Eve was created, y después Eva fue creada, and really even before Eve was created, y entonces después de que Eva fue hecha, God was already speaking to Adam and Eve directly. Dios estuvo hablando a Adán y Eva directamente. Even though Eve Aunque Eva had not yet been created, no haya sido hecha, we know that God took a rib from Adam, sabemos que took a rib sabemos que una costilla and created Eve. sabemos que desde una costilla fue hecha Eva, And because Eve porque Eva came from Adam, provino de Adán. it's just as though God was speaking to both of them. Y esa es la razón por la cual en el momento que estaba hablando a Adán, estuvo hablando a ambos en sí. Because remember, the Porque- two became one. Porque recuerden, los dos se volvieron uno, They became husband and wife. se convirtieron en esposos y en esposa. So the instructions that God gave to Adam, Entonces la instrucción que Dios le dio a Adán, He really gave it to Eve. le dio también a Eva, And then after they sinned, y después de pecar, God spoke directly to the both of them Dios habló directamente a ambos about what had happened. acerca de lo que pasó. The point is, God was speaking directly to them. El punto es de todo esto es que Dios estuvo hablando directamente con ellos. God is the spoken word. Dios es God is the spoken word. la palabra, es la palabra hablada. Remember, the title or the heading of this portion is the Word of God. Recuerden el título principal de esto, la palabra de Dios. Okay. Ready? ¿Listos? All right. Bien. Next, Siguiente. God puts His word in human mouths. Dios pone su palabra en la boca del hombre. He puts His word in our mouths. Dios pone su palabra en nuestras bocas. Remember when we prayed before class, I asked God as we open our mouths to feed us, put His word in our mouths. Recuerden, antes de empezar estuvimos orando de que Dios ponga palabras en nuestras bocas. That's in Jeremiah 1:9. Eso está en Jeremías 1:9. Time do we have? Jeremiah 1:9. Jeremías 1:9. Then the Lord put His hand and touched my mouth, and the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. These are the amazing things about God, Estas son las cosas increíbles acerca de Dios, because God is giving. porque Dios es un Dios dador. God is always giving to us. Dios siempre
nos está dando. He's giving himself to man. Nos está dando a sí mismo al hombre. All we have to do is be grace receivers of the things that God has for us. Y todo lo que necesitamos hacer es simplemente ser buenos recibidores de la gracia de Dios. Reach out our hand and take what God wants to give us. Extender nuestras manos y aceptar lo que Dios nos está dando. Open our mouths when God wants to feed us. Abrir nuestras bocas porque Él quiere alimentarnos. Drink what God wants to give us to drink. Y beber lo que Dios quiere que nosotros bebamos. This is what makes God amazing because He is a giving God. Y esto es una de las cosas que lo hace asombroso a Dios, porque Dios es un Dios dador. And He gives His Son to die on the cross for us. Y nos dio a su Hijo, quien murió en la cruz por nosotros. Absolutely amazing. Absolutamente asombroso. So there's a process here. Pero hay un proceso aquí. Number one, Número 1. the words are given to Jeremiah. Las palabras que le fue dada a Jeremías. Number two, Número 2. He speaks them. Les habló. Number three, Número 3. they are recorded by the scribes. They are recorded by the scribes. Fueron grabadas y escritas. And number four, Número 4. those words are kept, Esas palabras son captadas and we now have them y ahora los tenemos. right here in our hands. Ahora aquí en nuestras manos. We have the Word of God. Tenemos la palabra de Dios. We're holding the Word of God in our hands. Nosotros sostenemos la palabra de Dios en nuestras Remember, manos. this is the inspired Word of God. Recuerden, esta es la palabra inspirada de Dios. These words came from eternity. Estas palabras provinieron de la eternidad. That is absolutely a giving God and an amazing God. Y esto es absolutamente proveniente de un Dios dador. Okay. Bien, Are you with me? ¿están conmigo? El 2. I'm, I'm blocking the number 2. I'm missing the number 2. Yeah, it's Okay. Bien. All right, let's go to the book of Ecclesiastes. Vayamos al libro de Eclesiastés. Oops, I'm going the wrong way. Okay, Ecclesiastes, written by King Solomon. Eclesiastés, Written by King Solomon. escrito por el rey Salomón. Okay, so, how many of you have ever seen Pastor Schaller? Yeah, I know who that. How many of you seen when Pastor Schaller draws the house? ¿Cuántos de ustedes han visto a Pastor Schaller dibujando una casa? He draws the house with the first floor and the second floor. Dibujando una casa de un primer piso y un segundo piso. And he says that man pretty much wants to live on the first floor while God is on the second floor. Que el hombre vive en el primer piso y Dios habita en el segundo. And then God wants us to dwell with him on the second floor. Y que Dios quiere que nosotros habitemos con Él en el segundo piso. One of the things with man Una de las cosas que el hombre, is that with man wanting to dwell on the first floor, es que el hombre quiere habitar en el primer piso. man is always trying to find things to fill the first floor with in his house. Que el hombre aún intenta buscar y llenar cosas que puedan suplir dentro del primer piso. But the main idea and the main word that we hear, or the theme that we hear in the book of Ecclesiastes, Pero el punto principal que podemos ver en el libro de Eclesiastés is vanity. es vanidad.
Vanity. vanidad. You want to write that down. Creo que podrían escribir eso allí. It's vanity. Vanidad. Vanity means emptiness. Vanidad significa vacío. It doesn't really mean anything. No significa nada más. You can walk into a man's house on the first floor, Puedes caminar en el primer piso de la casa de un hombre, and his house can be loaded with things. pueda estar como cargada de muchas cosas, But in the end, pero al final de todo esto it just means nothing. significa nada. In my grandfather's house, En la casa de mi abuelo, when we were kids, cuando éramos chicos, as soon as you walk into the front room, the living room, mientras vos caminabas por el living and to the right there's a fireplace. y había como una chimenea al lado derecho, And over the fireplace were at least 30 to 40 trophies. encima de esa chimenea habían como 12 o 13 trofeos Trophies that my aunt and my uncles won while they were growing up. trofeos de mis tíos y tías que ganaron durante su crecimiento. And you walk into the house and you see all of these glittering trophies and you're like, wow. Y cuando vos caminás o andás viendo esos trofeos, vos decís, wow. But there came a time when I got older Pero fue el tiempo cuando yo maduré, where they crecí just took all the trophies off and threw them in the trash. y simplemente saqué todos esos trofeos de la casa. The point is, the things that we accumulate may mean something at a certain time, El punto es que llega un momento dado que esas cosas que significaron algo, we see some value in it, que hayamos visto valor en ello, but over time, pero por sobre el tiempo, hopefully we realize there's no value in that. pero al pasar el tiempo nos dimos cuenta de que no tienen valor en sí. And then it goes into the trash. Y después van a la basura. This is what King Solomon is showing us. Y esto es lo que el rey Salomón nos está mostrando. So King Solomon decided that he would live a life on the first floor Entonces el rey Salomón está diciendo que estaba viviendo en el primer piso. because he wanted to see what life would be like living on the first floor. Se dio cuenta de que el vivir en el primer piso era de esta forma. So he ended up finding out, Pero al final del libro se da cuenta, and this is going to be your homework assignment, y probablemente este sea, y esto va a ser su tarea, is to read Ecclesiastes chapter 2, que lean Eclesiastés capítulo 2, the entire chapter, el capítulo entero, and write a one page. y escriban en una página. You guys see this? ¿Ven esto? Just one page Solo una página, in your own words, en tus propias palabras, what Ecclesiastes chapter 2 means to you. lo que Eclesiastés capítulo 2 significa para vos. Look at verse 17. Miren el verso 17. Well, let's go back first, one second. Vayamos atrás por un momento. Ecclesiastes 2, Eclesiastés 2, verse 3. verso 3. This is what King Solomon is saying. Esto es lo que el rey Salomón está diciendo. I searched in my heart how to gratify my flesh with wine, Propuse en mi corazón a agasajar mi carne con vino, while guiding my heart with wisdom and how to lay hold on folly, y que anduviese mi corazón en sabiduría, till I might see what was good for the sons of men to do under heaven all the days of their lives. con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Look at some of the things that he listed he did. Mira las cosas que él está listando. I made my works great. Verse 4, I made my works great. Verso- I built my houses and planted myself vineyards. Verso 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mí viñas. Verse 5, I made myself gardens and orchards, and I planted all kinds of fruit trees in them. Verso 5. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. And I made the swimming pool at Geronimo's house. Me edifiqué una piscina en la casa de Jerónimo. I made myself water pools from which to water the growing trees of the grove.
Me hice estanques de aguas para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles. And he goes on to list all of these great things that he had done, Y enlista todas estas cosas que él ha hecho. because what he wanted was to find happiness in life Porque lo que él intentaba buscar era felicidad en la vida, on the first floor. en el primer piso. This was his experiment. Esa fue su experiencia. If you look at verse 1 of chapter 2, Pero si ves en el verso 1 del capítulo 2, here we go again. vemos aquí de vuelta. This is something that's common in the Old Testament. Y esto es muy común en el Antiguo Testamento. I said in my heart, Dije en mi corazón, come now, I will test you with mirth. ven ahora, te probaré con alegría. Mirth means happy or happiness. Mirth. Yeah, well, in Spanish says happiness, actually. Oh, okay. Okay. So you already know. It's happiness. Okay. So here it is. The King Solomon, Entonces aquí el rey Salomón he's doing his own experiment to see what life would be like on the first floor. lo está viviendo en su propia experiencia al buscar felicidad en el primer piso. And he's listed these things that he has done. Y está enlistando estas cosas que él hizo. Look at verse 17. Mira en el verso 17. Therefore I hated life because the work that was done under the sun was distressing to me, for all his vanity and grasping for the wind. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Everybody do this. Todos hagan esto. Hey, look at me. Do Miren, this. miren y hagan esto. Hagan esto. Come on, do it. Come on, vamos. Everybody do that. What do you have? ¿Qué es lo que tiene? What's in your hand? ¿Qué está en tus manos? Nothing. Nada. This is what he's saying life was like on the first floor. Eso es lo que él está diciendo. La vida es como en el primer piso. I'm just grasping at the wind. Estoy simplemente agarrando en el aire. I've been there, so I know what he's talking about. He estado allí, así que sé lo que está hablando. He wanted to see if he could find any meaning by living on the first floor. Está buscando si puede encontrar significado en el vivir en el primer piso. And people in this world today, Y las personas que nos rodean hoy en día they're trying to find that same meaning. están tratando de buscar el mismo significado. They're trying to find it in the things of this world. Están buscando significado en este mundo. Again, the main thing that they're using now is the cell phone and technologies. De nuevo, la cosa principal que usan hoy en día con significado es el teléfono. They're finding it in fornication, Buscan en la fornicación, pornography, wine, drugs. pornografía, borracheras, drogas. All of this is living on the first floor. Todas estas cosas habitan en el primer piso. But just like God, or just like the father with the prodigal son, Pero así como el padre y el hijo pródigo he let his son take his inheritance and go and spend it all. dejó que su hijo tome su herencia y vaya, And the Bible tells us in that story that there came a time y la Biblia nos dice en ese entonces when the prodigal son, he had said, wow, this is nothing. cuando el hijo pródigo finalmente dijo, oh, esto es nada. I spent all my money and I have nothing. Derroché todo mi dinero y no obtuve nada. So he starts to make up what he's going to say to his father. Y le está diciendo y está preparándose todo lo que le va a decir a su padre. And it says that he had come to himself. Dice que él se dio cuenta, The prodigal son, he had come to himself. el hijo pródigo dice que empezó como a hablarse a sí mismo And he realized that this first floor living is not what I thought it would be. y se dio cuenta que el vivir en este primer piso no era como él pensaba. So he turns Así que volvió and he makes his way back home. y se dirigió a casa. And the father was there waiting for him Y el padre estaba allí esperándolo with open arms. con brazos abiertos. This is what Christ is doing on the cross. Well, Christ is no longer on the cross, but this is what Christ is still doing in heaven. Pero eso es lo que Cristo estuvo haciendo en la cruz. No es que esté en la cruz ahora, pero eso es lo que está haciendo ahora en el cielo. The cross is still available.
La cruz está aún disponible and that Christ's arms are still open y los brazos de Cristo están aún abiertos for those who have decided to go out and live on the first floor, para aquellos que han decidido vivir en el primer piso, just like the prodigal son's father. así como el hijo pródigo. He was standing there waiting. El padre del hijo pródigo estuvo allí parado. Glory to God. Gloria a Dios. Thank you, God, for that. Gracias a Dios por esto. Thank you, God. Gracias Dios. So yeah, chapter 2, verse 17 Entonces, capítulo 2, verso 17, is the conclusion es la conclusión that all these things are not enough. que todas estas cosas no son suficientes. It's just not enough. Simplemente no son suficientes. The paycheck that we get is not enough. El boleto que hemos comprado no es suficiente. The only thing that is enough Lo único que sí es suficiente is the cross. es la cruz. It's the cross. Es la cruz. I believe as born again believers, I believe as born again believers Creo que como creyentes nacidos de nuevo, that we all have a desire to live on the second floor. que todos tenemos el deseo de vivir en el segundo piso. It's not that the first floor is just so totally bad. No es que el primer piso sea totalmente malo. There are some good things about the first floor, Hay cosas buenas del primer piso, but God is constantly calling us to come up to the second floor where He is. pero Dios está constantemente llamando para habitar en el segundo piso. Because you have to remember, Porque tenemos que recordar esto. some of the things that we can have on the first floor, Algunas de las cosas que podamos obtener en el primer piso, God can provide those things. Dios puede proveer estas cosas, But I can't find my relationship with God in the things on the first floor. pero no puedo encontrar mi relación con Dios en el primer piso. We must come up to the second floor where the provider of those things as well. Pero tenemos que ir al segundo piso donde Dios provee todo esto. Hallelujah. Aleluya. When I was making my notes on this, I was just thinking about my decision. Cuando estuve escribiendo en mis notas todo esto, estaba tomando una decisión. Remember we said in our first class, our decisions are significant? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en la primera parte de la clase que nuestras decisiones son significantes? And I didn't say this, but when we say yes to God and when we say no to God, Y no les dije esto, pero cuando decimos sí a Dios o no a Dios, those are significant decisions that have been made. esas son cosas significativas que estamos haciendo. So when I made the decision to come to Argentina, Entonces, cuando yo tomé la decisión de venir a my Argentina, Spanish teacher could hear how I'm saying Argentina right now, she would slap me. y si mi profesor de español me escuchara decir a Argentina de esta forma, Argentina, como lo estaba diciendo, Argentina. Argentina, me golpearía en la cara si no Oh, she'd be pronunciara bien. upset with me right now. Creo que Okay. estaría molesta conmigo. But when I made my decision to come here, Pero tomé la decisión de venir a este lugar. it was really like me saying, I desire to come to the second floor. Fue como que si estuviera decidiendo ir al segundo piso. And when we come to the second floor, Y cuando venimos al segundo piso, what we're saying is, I'm willing to leave all these things behind. lo que estoy diciendo allí es que estoy dejando todas las cosas de más atrás. In other words, En otras palabras, God, this is nice, Dios, esto es bueno and this is nice. y esto es agradable. Oh, and thank you, God, for my cell Y phone. gracias Dios por mi I celular. get so much pleasure out of this, God. Tengo mucho placer con esto. Did anybody see when Kobe Bryant, he made his last speech and ¿Se he acuerdan? threw the microphone down? ¿Se acuerdan cuando, no sé si algunos de ustedes hayan visto a Kobe Bryant? Well, I'm not going to do that because I don't want Pastor Stan to get upset with me. No voy a hacer más esto porque el pastor Stan se va a molestar conmigo. But it's not enough. Pero
no es suficiente. When we come to the second floor, we're telling God, thanks for what you gave me down there, but it wasn't enough. I gotta be with you. Cuando vamos al segundo piso, estamos diciendo, Dios, gracias por darme lo que tuve en el primer piso, pero no es suficiente, quiero estar con vos. It wasn't enough No fue suficiente. for Mary Para María, to be in the kitchen with Martha cooking while Jesus was in their house. de estar en la cocina con Marta, así que fue a Jesús. Mary wanted to be at the feet of Jesus. María quería estar a los pies de Jesús. Amen. Amén. Okay, Father, thank you for this class. Padre, gracias por esta clase. Thank you for your love and your grace and your mercy. Gracias por tu amor y misericordia. Thank you for these students who are here tonight, Gracias por los estudiantes aquí, for the students who are watching on the internet. por los estudiantes que están mirando en la clase. Thank you for this church and Pastor Stan and Karen. Gracias por el servicio y Pastor Stan y Thank Karen. you for the body of Christ. Gracias por el cuerpo de Cristo And thank you for the Word of God, y gracias por la palabra de Dios, which is eternal and is changing us la cual es eterna y nos está cambiando on the inside. por adentro. Protect us and watch over us until we leave here again. Protégenos mientras vayamos a casa y volvamos la otra vez. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Thank you. Gracias.